El pasado jueves nos quedamos hablando del arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento del apóstol Pablo al tercer cielo. Y aprovechamos para hablar del arrebatamiento también de la iglesia, nuestro futuro arrebatamiento, cuando el Señor Jesús vendrá por cada uno de nosotros, de sus discípulos. Y también hablamos de la gran tribulación. ¿Qué fue lo que aprendimos? Que la gran tribulación no es ¿para qué en ese entonces la gran tribulación? Para Israel y las naciones incrédulas. Eso es. Es el juicio de Dios contra Israel y contra aquellos que no quisieron creer en Jesús. También aprendimos que hay multitud de pasajes, ¿verdad?, que transmiten esta verdad de que la gran tribulación no es para la iglesia, de que la iglesia será libertada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, ¿quiere decir esto que Cristo vendrá 2 veces más a la tierra? Es decir, que en total va a venir 3 veces. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esas dos verdades, ¿no? Porque cuando habla con la iglesia es la mujer que nos va a ir a recibirla en su Muy bien, sí, señor. Qué bueno que vamos aprendiendo a conocer la escatología bíblica. La escatología es una palabreja que significa los acontecimientos que van a suceder al final de los tiempos, ¿verdad? Qué bueno, es así. Cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, no vuelve a la tierra, sino que Él queda en las nubes y desde allí nos llama para ir al encuentro con Él, ¿verdad? Y nosotros estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero, mientras que aquí en la tierra el anticristo hace y deshace a sus anchas y la tierra será juzgada a través de todas las cosas que van a suceder en ese periodo de tiempo en el que la gente va a lamentar no haber creído en Dios. La gente va a lamentar no haber creído en Jesús. Va a lamentar no haber recibido al Señor como su Señor y Salvador. Sí, Señor. Hay gente que para conciliar estas dos cosas, la verdad de que Cristo va a venir a por su iglesia y de que Cristo va a venir a establecer su reino, pero que esto no lo entienden, entonces dicen que la iglesia será arrebatada al final de la gran tribulación. Pero cuando se conoce bien la palabra de Dios, vemos que hay multitud de pasajes que no permiten esa interpretación de las Escrituras, porque no es la iglesia la que está puesta para la ira de Dios, ¿verdad? Es fácil entenderlo cuando sabemos que Cristo viene a por su iglesia, pero no llega a la tierra. Por tanto, no es el regreso de Cristo a la tierra, sino es la venida de Cristo a por su iglesia, ¿verdad? Bien. Algunos citan Apocalipsis 1:7 cuando dice que cuando Cristo venga todo ojo le verá y tal, que no es posible que solo le vea la iglesia, ¿no? Pero bueno, cuando Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, será cuando Él venga a establecer su reino aquí en la tierra, al final de la gran tribulación. Y entonces nosotros vendremos con el Señor también. Por tanto, no hay contradicción alguna en las Sagradas Escrituras, sino que la palabra de Dios es clara, es sencilla cuando se conoce en su totalidad. El problema es tomar textos fuera de contexto y no interpretarlo teniendo en cuenta todo lo que la Biblia dice al respecto de un tema. Cuando yo tomo un texto y lo interpreto a mi manera sin tener en cuenta otros muchos textos que hablan de ese mismo tema, pues me confundo, acabo confundido y acabo enseñando cosas que no son correctas. Pero cuando yo tomo los textos teniendo en cuenta el contexto, entonces no hay error posible. Eso es lo que enseña la hermenéutica.
La ciencia de la correcta interpretación bíblica. Es decir, que hay unos principios, hay unas normas para poder entender la Biblia bien. ¿Habéis oído la frase, la Biblia se interpreta de muchas maneras? ¿Verdad? O cada uno interpreta la Biblia como quiere. Pero esas frases no tienen fundamento. No son reales. La Biblia no se interpreta de muchas maneras. La Biblia solo tiene una correcta interpretación. Se interpreta de muchas maneras, erróneas. Pero correcta, solo hay una correcta interpretación, no más. Lo que pasa es que hay que conocerla, ¿verdad? Y en este mundo que vivimos nosotros, pues basta que uno haya asistido 3 meses a una iglesia, haya cogido una Biblia por vez primera y haya visto un par de vídeos en internet y ya se cree que es maestro de las Escrituras. Y hablan con autoridad y contradicen a los pastores que llevamos décadas estudiando la Biblia. Pero no, mire, para saber de medicina hay que estudiar medicina. Para saber de meteorología hay que estudiar meteorología. ¿O tú te pondrías en manos de un médico que no hubiera estudiado medicina? ¿Verdad que no? Pues tampoco ponga tu vida en manos de un pastor que no haya estudiado suficientemente la palabra de Dios. Y desgraciadamente hay muchos y abundan pastores que no saben lo que dicen. Pastores que no han estudiado suficientemente las Escrituras y por eso dicen las burradas, permítanme la expresión, las burradas que dicen. Porque algunos no hablan, rebuznan. Porque dicen cada cosas que son incomprensibles desde la perspectiva de aquel que conoce la verdad de las Sagradas Escrituras. Todos tenemos la responsabilidad, lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Todos tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia, no solo los pastores. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de escudriñar las Sagradas Escrituras para asegurarnos de que no nos están confundiendo. Muy bien. Así que la iglesia, como decíamos, será arrebatada, será llevada al cielo, allí se estará celebrando las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia, mientras aquí esté pasando la gran tribulación. ¿Saben? A partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se vuelve a hablar de la iglesia en la tierra. Parece como que cuando Juan es arrebatado al cielo, donde se le muestran todas las cosas que habían de suceder, a partir de ahí el arrebatamiento de Juan es como símbolo del arrebatamiento de la iglesia. A partir de ahí ya la iglesia no está en la tierra. Y todo lo que Juan ve, todos los juicios de la ira de Dios que van a ser derramados sobre la tierra, ocurrirán cuando ya la iglesia no esté aquí. Es muy interesante, por ejemplo, meditar en las palabras que encontramos en Lucas capítulo 21. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, versículo 36. Las palabras de Jesús que encontramos en este versículo son muy interesantes. Lucas 21, 36. Aquí Jesús está hablando del periodo de la gran tribulación y dice una cosa muy interesante que quiero que presten atención. Versículo 36. Dice ahí: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús miente? ¿Verdad que no? Jesús siempre dice la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Entonces, si Jesús no miente, y Él está diciendo aquí que oremos para que seamos dignos, como dice ahí, de escapar de todas estas cosas, es porque se puede escapar de todas esas cosas, ¿sí o no? Si no se pudiera escapar de todas esas cosas, no tendría sentido que Cristo dijera que oráramos por eso. ¿Cómo podemos escapar de todas estas cosas que han de venir? Pues simplemente creyendo en Él, permaneciendo en fe, porque su palabra lo dice realmente, ¿no? Jesús está hablando aquí de que se puede escapar de la gran tribulación
Y tú debes orar, Señor, que yo sea digno de escapar de todas esas cosas que han de venir. Porque hemos hablado de algunas cosas que van a suceder durante ese periodo de tiempo en la tierra, que será un periodo muy, muy difícil. Hoy me preguntaba un hermano que tenía muchas dudas. Entre las muchas dudas que tenía, me decía que cómo podemos estar seguros, ¿no?, de que se va a cumplir las cosas que hay anunciadas para el final de los tiempos, cuando esas cosas siempre han sucedido. Por ejemplo, la Biblia habla de guerra y siempre ha habido guerra, o la Biblia habla de dificultades y siempre ha habido dificultades. Y yo le respondía que nunca han sucedido las cosas que van a suceder, porque así lo leíamos la semana pasada. Decía el Señor, y lo leímos tanto en Jeremías como en Daniel, cosas que no habían sucedido antes ni volverán a suceder después. Es verdad que siempre ha habido guerras, y aun cuando ha habido dos guerras a las que se les ha llamado guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial en 1914 y la Segunda en 1936, aún así ha habido países que no estaban involucrados en esas guerras. Por tanto, aunque se les ha llamado mundiales, no eran realmente mundiales. Pero las guerras que van a suceder al final de los tiempos, no habrá país que se libre. El hambre siempre lo ha habido, pero el hambre generalizada en todo el mundo no. Y como decía la semana pasada, un trozo de pan, media libra de pan, costará el trabajo de un día. Un día de trabajo por media libra de pan. ¿Qué significa eso? Que los que no puedan trabajar no podrán comer. O sea, eso nunca ha sucedido, y eso va a suceder. Nunca ha sucedido que hubiera un solo gobierno en todo el mundo, pero eso va a suceder. Hay muchas cosas profetizadas para ese tiempo que no han sucedido nunca en la tierra, pero que van a suceder. ¿Cómo sabemos que lo que la Biblia dice es verdad? Porque Dios jamás ha mentido. Y aun cuando los hombres han contradicho las verdades de la palabra de Dios, pasado el tiempo, la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, y los hombres que dijeron que era mentira murieron equivocados. Y hay multitud de ejemplos. Por ejemplo, los arqueólogos decían, cuando leían algunos libros del Antiguo Testamento, como Primera de Reyes y Primera de Crónica, decían que los hititas, los eteos, nunca existieron. Que la Biblia habla de pueblos que no existieron. ¿Y saben qué? El libro que habla de pueblos e imperios que no existieron es el libro de Mormón, porque es mitología inventada por el hombre. Pero la Biblia no. La Biblia da nombres y los da con apellidos también. En 1972 se encontraron en las costas del Mediterráneo, arriba cerca de Ugarit, 25.000 tablillas de barro escritas en escritura cuneiforme. Se tardaron 20 años en poder traducirlas. Y una vez traducida, resulta que era la Biblioteca Nacional del pueblo hitita. Y cuando uno lee esas tablillas, la traducción, lógicamente, porque las tablillas hay que ser un experto para leerlas, cuando uno lee la traducción, uno se da cuenta que habla de guerras que mantuvieron los eteos con los de Israel, cuyos nombres, fechas y nombres de reyes coinciden perfectamente con lo que la Biblia dice. Así que la Biblia no es un mito ni habla de mitos. Los mitos no dan nombres, se los inventan. Pero cuando en la Biblia encontramos un nombre de un pueblo, ese pueblo existe. Cuando dan nombres de reyes, esos reyes existieron. Y hay multitud de datos que la ciencia en un momento determinado negó la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, cuando leían que el rey Ezequías mandó construir un acueducto desde ¿cómo le llamaban? Desde Gihón, para llevar las aguas a Jerusalén, para que cuando las sitiaran, ellos pudieran seguir teniendo agua en la ciudad.
Y como no habían encontrado ese acueducto, decían que eso era un mito, que eso no era verdad, que eso se lo habían inventado los reyes. Hasta que apareció. Tiene 415 metros. Metros no, ¿sí? 415 creo que, o 475. Y efectivamente las aguas corren por ahí. La ciencia decía que era mentira, pero Dios demuestra que es verdad. Así que hay pruebas indubitables de que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Podemos creer las Sagradas Escrituras. Y si habla de que va a venir una hora de prueba, cual nunca antes la hubo, ni habrá otra después de esa, podemos estar seguros de que eso va a ser así. Porque Dios sabe lo que dice. ¿No crees? Sin duda. Por eso, si Jesús nos dice que podemos orar para ser librados de esa hora de prueba, es que se puede uno librar de esa hora de prueba, creyendo en Jesús. También es interesante meditar en las expectativas del apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo sabía lo que escribía o no? Yo creo que sí. Yo creo que Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, donde Pablo habla de sus expectativas futuras. 2 de Timoteo capítulo 4, y ahí vamos a ver cómo Pablo estaba esperando pasar por la gran tribulación. ¿O no? 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Miren, aquí Pablo está llegando al final de su viaje de vida. Está llegando al final de su vida. Y él le dice a Timoteo, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y por guardar no significa que la escondió, significa que la mantuvo, que la puso por obra. Es como guardar los mandamientos, no es esconderlos, es ponerlos por obra. Pablo guardó la fe, la puso por obra toda su vida. Por lo demás, solo me resta pasar la gran tribulación. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Escuchen bien, esto es para el apóstol, claro. Los demás creyentes no, ¿no? ¿O qué dice ahí? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su venida para ser arrebatados, no su venida para establecer el reino, porque ahí es otra cosa, ¿verdad? Pablo no tenía la expectativa de pasar por la gran tribulación. Él escribió a los romanos diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el cristiano, la iglesia tiene paz con Dios. Dios no está airado contra la iglesia. Está airado con Israel porque le rechazó. Está airado con las naciones que no creen en Jesús. Pero Dios no está airado con su pueblo, con la iglesia. La iglesia tiene paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no tenía la expectativa de que iba a sufrir la gran tribulación. Él esperaba la corona de justicia. Y no solo él, tú también puedes esperarla si tienes fe en la palabra de Dios. Hay algunos que están esperando pasar por la gran tribulación. Allá ellos. Yo no espero pasar por la gran tribulación. Yo espero la corona de justicia. No porque la merezca, que conste, sino por la gracia de Dios. ¿Verdad? Por ninguno de nosotros merecemos ser librados, pero por fe en Cristo hemos sido redimidos, rescatados, librados. Por tanto,
A Pablo no le esperaba la gran tribulación, sino la corona de justicia. Según Pablo, ¿pasaríamos nosotros la gran tribulación? No. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que no era el único que iba a ser librado de la gran tribulación. Tú también vas a ser librado si tú permaneces en fe, si guardas la fe, si como Pablo peleas la buena batalla, si acabas la carrera. Porque si te retiras antes y no llegas a la meta, lo sentiré mucho, pero puede que tú no seas librado. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 24:13? El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Hay que pelear la buena batalla, hay que permanecer hasta el fin, hay que correr la carrera y hay que guardar la fe. En todos estos pasajes se nos anuncia bendición al final de la vida del creyente. Se nos avisa y se nos anuncia bendición. No se anuncia juicio para la iglesia. Tú no vas a encontrar ni un solo pasaje que hable de la ira de Dios contra la iglesia. Ni uno solo. Apocalipsis capítulo 3, que habla de la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel de los últimos tiempos, dice en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque si no retienes lo que tienes, dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y si no lo retienes, ¿qué pasará? Que otro tomará tu corona. ¿Entiendes? Por eso hay que permanecer firmes en la fe. Hay que guardar la fe hasta el final. No hay que desistir. No hay que abandonar la carrera. Mantenerse en una carrera no es fácil. Requiere esfuerzo. Requiere constancia. Requiere tener clara la meta. Requiere constancia, perseverancia. Adelante, hermana. ¿Como la plenitud? Como la película de anoche, que vimos anoche, ¿verdad? Claro, claro. La prueba a veces nos hace dudar, pero si permanecemos en fe, al final obtenemos el premio, la recompensa. Y esto es así. La vida cristiana es una vida de fe. Somos llamados a vivir una vida de fe. No somos llamados a tener fe cuando las cosas nos van bien y a perderla cuando las cosas nos vayan mal. Somos llamados a guardar la fe siempre, a mantenernos firmes, pase lo que pase, sean las circunstancias que sean que nuestras hijas sanen, o sea que no sanen, mantener la fe. Estas palabras escritas a la iglesia de Filadelfia está hablando de que sería librada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, la gran tribulación. La iglesia será librada de la gran tribulación. Porque la iglesia no morará en la tierra cuando la gran tribulación se produzca. Ya habrá sido arrebatada con anterioridad. Por eso la hora de prueba viene sobre el mundo entero. Algunos dicen, pero es que es todo el mundo, incluido la iglesia. No, aquí no dice incluida la iglesia. Aquí dice que la iglesia será guardada, librada, por cuanto la iglesia ha guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo la guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Aquí no dice que la iglesia vaya a pasar junto con el mundo entero la prueba de la gran tribulación. Lo que dice es justamente lo contrario, que la iglesia será guardada.
protegida de esa gran tribulación. Ahora, si hay un pasaje por excelencia que habla de este tema con claridad y sencillez, es Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. La semana pasada vimos algunos pasajes de este capítulo 5, pero hoy vamos a leer desde el versículo 1 en adelante y vamos a ir meditándolo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, el ladrón no te manda una tarjetita y te dice, mire, a las 11:30 de la noche voy a ir a robarle. ¿Verdad que no? No avisa. Él se presenta a las 3 de la mañana cuando tú estás dormido, abre la puerta con mucho sigilo, se lleva tus cosas y tú ni te has enterado. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, cuando la Biblia habla de el día del Señor, está haciendo referencia justamente a ese periodo de juicio en el que Dios va a derramar su ira sobre la tierra. El gran y terrible día del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, es decir, cuando la gente crea que esté tranquila, cuando la gente piense que ya los problemas han terminado, ¿saben por qué la gente va a pensar eso? Porque el anticristo va a poner paz, va a engañar a la gente. Cuando haya mayor confusión, cuando haya mayor problema, cuando los pueblos se estén enfrentando unos con otros, cuando escasee el pan, el agua, cuando haya menos para compartir, cuando los pueblos estén matándose unos a otros, aparecerá el anticristo y dirá, yo tengo la solución. Yo voy a gobernar sobre el mundo y voy a poner paz en el mundo. Y la pondrá. Pero será una paz falsa. Y cuando la gente diga paz y seguridad, dice, vendrá sobre ellos, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No van a verla venir, sino que de golpe y porrazo se van a encontrar con la destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ustedes notan la diferencia de cómo el apóstol está hablando a unos y cómo le habla a otros? ¿Notan la diferencia o no? Porque sabemos que el día del Señor vendrá y que pasará esto y aquello y lo otro. Mas nosotros no estamos en tinieblas para que nos sorprendan estas cosas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, eso sí, no durmamos como los demás. No sea que, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza ¿de qué? De fe. No podemos perder la fe. La fe es como una coraza que nos protege. Y de amor a Dios. Y con la esperanza ¿de qué? De que vamos a pasar la tribulación. Con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, protegemos nuestra mente. Ese es el yelmo, el casco que se ponían los romanos para pelear. Protegemos nuestra mente de la confianza plena de que somos salvos. De la confianza plena de que nosotros vamos a ser librados de todo mal. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Subraya eso ahí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más claro imposible. La iglesia no está puesta para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él. ¿Y dónde está Él? Por lo cual, animaos unos a otros con estas palabras. Hermano, ¿te animan estas palabras o no? A mí me anima el saber que no voy a pasar por la gran tribulación. Si aquí lo que el apóstol Pablo estuviera diciendo, hermanos, guardar la fe porque vamos a pasar por la gran tribulación, qué pena de nosotros, pobrecitos nosotros. Oremos para que Dios nos guarde. ¿Te alentaría eso? Más bien te asustaría, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para alcanzar salvación. Y esto es palabra inspirada por Dios. Por tanto, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Todos los cristianos que afirman que pasarán por la gran tribulación están errando en su interpretación bíblica. Recuerden que un pasaje no puede contradecir a otro pasaje. Mucho menos a tantos pasajes como hemos visto que nos muestran que la iglesia será librada de la gran tribulación. Ni una doctrina puede contradecir a tantas escrituras como hemos visto. Y si las contradicen, ¿qué tenemos que pensar? Que esa doctrina es falsa. Cuando una doctrina contradice tantos pasajes bíblicos, es porque no es verdad. Ahora, si algunos creyentes se quieren quedar en la tierra a pasar la gran tribulación, por mí, que se queden. No seré yo quien les diga que no, ni quien me los lleve a rastra. Oiga, no. Si usted se quiere quedar a pasar la gran tribulación, es su decisión. Allá usted con el anticristo. Yo me voy con Cristo. ¿Tú con quién te quieres ir? ¿Con Cristo o quedarte con el anticristo? Es así de simple. Yo estoy absolutamente seguro, sin el más mínimo resquicio de duda, de que nosotros no pasaremos la gran tribulación. Porque hay multitud de pasajes que nos enseñan que la tribulación es para Israel, que la tribulación es para los no creyentes, pero que los que hemos creído en Cristo, judíos o griegos, gentiles o como seamos, todos seremos arrebatados antes de que la gran tribulación venga sobre la tierra. Así que ya no estaremos morando sobre la tierra cuando venga esos acontecimientos que están profetizados. Bien, volvamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 3. Y conozco a tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Por segunda vez el apóstol Pablo afirma esto, ¿verdad? Que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo que él tuvo esa experiencia de ir al tercer cielo. Es evidente que no lo tenía claro, pero lo que sí sabía es que Dios lo sabía. Dios lo sabe. El tercer cielo es una referencia a la morada de Dios. Así pues, la Biblia nos habla de 3 cielos. Aunque hay escritos rabínicos que hablan hasta de 7 cielos, pero la Biblia en realidad habla de 3 cielos. Vamos a ir a Génesis 1:1. Todos conocéis este pasaje, ¿verdad? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. O los cielos. Está en plural, ¿verdad? Los cielos en plural. La tierra en singular. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que es interesante notar esa diferencia entre un texto, entre un plural y un singular. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 10, verso 14. Deuteronomio 10, verso 14. Dice:
He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Del Señor son los cielos y los cielos de los cielos. Interesante, ¿verdad? Hay más de uno. Ahora, ¿cuál es el primer cielo? Vamos a ir a Génesis otra vez, capítulo 1, versos 26. 1:26. El primer cielo, dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El primer cielo es aquel por el que vuelan las aves, nuestra atmósfera, ¿verdad? Ese es el primer cielo, el cielo que vemos con nubes y donde vemos que los pájaros revolotean y también los aviones que el hombre ha inventado, ¿verdad? Ese es el primer cielo. Salmo 77, versículo 16. (77:16) Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Ese es el primer cielo, en el que vemos las nubes, en el que vemos los rayos y los truenos. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el espacio, donde vemos la atmósfera, las estrellas. Vamos a ir al Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, versículo 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es decir, el cielo, como dice, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, como vemos, la luna y las estrellas están por encima del primer cielo, están en el espacio. Así que el segundo cielo es el universo, ¿ok? Donde están las estrellas, los planetas, ¿ok? Ahí está haciendo referencia al universo. Todos conocemos el Salmo 19, ¿no? Cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche transmite sabiduría. Dice, no es oída su voz, ni hay palabras. O dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Dice, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Todos vemos que el sol sale y recorre su camino cada día, ¿verdad? De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Bueno, ahí se nos está hablando del universo. Ese es el segundo cielo, donde están el sol, la luna, las estrellas. Y el tercer cielo no se refiere a un cielo físico, se refiere a la morada de Dios. Vamos a ver, es decir, a un cielo espiritual, ¿verdad? Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Primera de Reyes 8:30.
Primera de Reyes 8:30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Es decir, Salomón estaba dedicando el templo que acababa de construir para Dios y está orando al Señor y le dice: Señor, que cuando nosotros aquí o tu pueblo estén orando, que tú desde los cielos, desde tu morada, escuches y respondas, ¿no? ¿Dónde mora Dios? En los cielos, en la atmósfera, en el universo. Él está por encima de todo eso. La presencia de Dios llena el universo entero. Salmo 102, versículo 19. Salmo 102, versículo 19. Dice: porque miró desde lo alto de su santuario es donde Él vive, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Miró desde lo alto de su santuario, miró desde los cielos a la tierra. Dios vive, mora en su santuario que está en el cielo. El Salmo 103, versículo 9, dice, versículo 19, dice: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Así que Dios mora en el tercer cielo. Un verso más y lo dejamos. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario, el lugar de la morada de Dios, está en el tercer cielo. Y es hasta ese tercer cielo que el apóstol Pablo fue arrebatado y pudo ver y oír cosas que después no se le permitió hablar. Pero bueno, lo dejamos aquí porque se nos ha ido el tiempo. Como siempre, a mí, yo no sé si a ustedes se les hace pesado el estudio, pero a mí se me pasa el tiempo volando. Será que a mí me gusta estudiar, pero de verdad, yo no sé, sean sinceros, ¿se les pasa, se les hace pesado el estudio? Esto mira por tierra lo que son los extraterrestres. Esto tira por tierra lo de los extraterrestres, dice la hermana. Bueno, sí hay extraterrestres. Sí existen extraterrestres. Dios es un extraterrestre. ¿Qué significa extraterrestre? Que no es de la Tierra. La Tierra es una creación de Dios. Por tanto, Dios es extraterrestre. Está fuera de la Tierra. Aunque también está en la Tierra, pero quiere decir que Dios no pertenece a la Tierra, sino que la Tierra le pertenece a Dios. Los seres espirituales son extraterrestres. Fueron creados antes de la Tierra. Por tanto, son extraterrestres. Ahora, ¿hay vida en otros planetas? Esa es la pregunta de la hermana. No. Si la hubiera, Dios lo hubiera revelado. En su palabra tenemos un resumen de la creación de Dios, de lo que Él hizo. Y Él nos dice que puso vida sobre este planeta Tierra. No nos dice que puso vida en otros planetas. Nos dice que creó vida en el tercer cielo. Allí creó vida inteligente. Creó a seres, bueno, ahí ustedes pueden meterse en la página web y leer el libro Pobladores del Mundo Espiritual. Y van a ver multitud de seres que Dios creó diferentes unos a otros. Cuando nosotros pensamos en ángeles, los vemos a todos iguales. Pero en realidad los ángeles son muy diferentes a los querubines, o a los principados, o a las potestades, o a los serafines, o a los arcángeles.
Por tanto, hay una variedad enorme de vida que Dios creó que no pertenece a la Tierra, son extraterrestres. Pero eso no quiere decir que sean marcianitos o que habiten en Júpiter o en Plutón. Oiga, no, por mucho que el hombre se gaste millones y millones de dólares, mejor dicho, se gaste no, malgaste millones de dólares buscando vida en otros planetas, yo creo que debería ser consciente de que si no hay inteligencia aquí, ¿cómo la va a haber fuera de aquí? El problema de lo que estriba es que están buscando vida inteligente fuera de la Tierra. Y si no la encuentran aquí, si aquí no hay vida inteligente, porque la inteligencia el hombre la ha dejado a un lado y está buscando los derroteros de su propio corazón. Es absurdo. Podía acabar la millonada que han dedicado para la conquista del espacio, podía haber acabado con el hambre en la Tierra hace mucho tiempo. Pero al ser humano le interesa que hayan pueblos que mueran de hambre. Y es así de cruda la realidad. Les interesa porque mientras que ellos están muriendo de hambre, ellos les están robando la riqueza de sus países. Así de simple. Por eso interesa que África esté como esté, porque en África están robándole los recursos naturales. Las grandes multinacionales norteamericanas, japonesas y de todos lados, están explotando África, sacándole sus recursos, diamantes, oro, los materiales que usan para los teléfonos móviles. Por eso les interesa que mueran de hambre. Y si surge un gobernante que tenga dos dedos de frente, lo quitan de en medio y ponen otro que sea un loco para que estén matándose entre ellos, porque mientras que ellos se están matando unos a otros en guerras civiles interminables, Estados Unidos y Alemania y Francia y España y todos los países occidentales están haciendo negocio vendiéndole armas a un lado y a otro, mientras les roban los recursos naturales. Eso es así, desgraciadamente. No es que no haya inteligencia en la Tierra, lo que no hay es honradez, lo que no hay es amor, lo que no hay es honestidad, lo que no hay es justicia. Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. El mundo que el ser humano tomó perfecto y lo ha convertido en esta debacle, en este desastre. Por eso un país como Venezuela está muriéndose de hambre. Porque los gobernantes son marionetas. Ellos creen que están descubriendo el mundo, que van a librar, que van a ser salvadores, Simones Bolívares. Y lo que están es destruyendo su propio país. Porque otros están tirando de los hilitos y ellos como marionetas hacen lo que los otros quieren que hagan y punto. Esta es la verdad. Y este mundo va de mal en peor y llegará hasta el extremo de estar a punto de la exterminación. Y entonces será cuando aparezca el anticristo y engañará a todos diciéndole: señores, yo voy a poner paz en la tierra. Y la pondrá, pero será una paz falsa. Por eso es tan importante que nosotros los cristianos conozcamos bien las Sagradas Escrituras, porque conociéndolas sabemos lo que viene. Yo cuando miro los informativos parece que estuviera leyendo la Biblia. Lo que están diciendo los informativos ya yo lo sabía antes de que ocurrieran, porque cuando tú conoces la Biblia sabes las cosas que van a suceder y por qué, y no te dejas engañar. Por eso es tan importante que la iglesia abra sus ojos, no se duerma, sino que vele, sabiendo que queda poco tiempo para que el Señor venga a arrebatar su iglesia. Y miren, si se quieren quedar, ustedes quédense, pero yo me voy con Cristo. Amén. Quien se quiera quedar, que se quede, pero yo me voy con Jesús. La próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con el estudio. Ahora vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a amar cada día más su palabra. Vamos a orar al Señor. Alguien, por favor, que quiera orar, dando gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta hora queremos
libertad que tenemos de este estudio, Señor, que es estudiar tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias porque nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Amén. Gracias porque tú nos guardarás, Señor. Amén. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a pelear la buena batalla de la fe, Dios, a guardar tu palabra, Dios, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Dios. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a amar tus palabras, Amén. a estudiarlas, Señor. Que no nos conformemos con lo que nos dicen aquí, sino que también, Señor, nos esforcemos, Señor, en la casa a estudiar la palabra. Sí, Te Señor. rogamos. También queremos seguirte pidiendo, Señor, por los abuelos que están enfermos, Señor, que nos conocen, que necesitan, Señor. Amén. Que te visites, que tú les toques, Señor, y que también puedan estar con nosotros, Señor. Padre, ahora que vamos a salir de este lugar, vamos de tu presencia, te rogamos que tú nos des con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos ayudan, por favor, a